Lo que a Dios le llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Le gusta a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga mal. Lo que Dios le llama bueno, yo le tengo que decir que es bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no puedo inventarme, José, una parábola, una historia para cambiar la historia y decir que no es tan malo. Hay una maldición en Apocalipsis diciendo que el que añada las plagas caerán sobre él y el que quite su nombre será quitado del libro de la vida. Bueno, quiero compartirles algo que yo personalmente no lo quería compartir hoy. Yo había leído otra cosa, pero no tenía conformidad. Normalmente no me pasa eso. Cuando tengo el mensaje y ya está. Pero yo había preparado algo y me llevo todo el día que no, y que no, y que no. Pero a mí yo no lucho con el Señor. Yo cuando el Señor me dice no, es no. Entonces he vuelto a abrir, he vuelto a leer, he vuelto a mirar. Digo, no, es este el mensaje. Lo mejor soy yo. Pero el Señor no me dejaba tranquilo y he vuelto, y cuando ya he preparado otro mensaje, entonces he sentido paz. Y es el mensaje que les voy a compartir a ustedes hoy. Amén. Y vamos a hablar de algo muy importante, de los efectos que tiene el poder de la sangre de Jesucristo. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, y vamos a leer en el capítulo 9, en el verso 12 en adelante, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas y los inmundos santifican para purificación de la carne, y aquí está, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. ¡Ay, qué bien! Un aplauso, por favor, a la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Si miramos en la historia, hay en tres momentos diferentes, tres tipos de sangre que gritan, que hablan. Una la encontramos cuando Adán y Eva, después de que han sido expulsados del huerto, nos encontramos allí con la primera sangre que habla. Esa sangre cuando habla, dice que esa sangre hablaba desde la tierra, hablaba a Dios, gritaba, o sea, tenía un lenguaje la sangre, y clamaba venganza. La sangre de Abel, aunque era bueno, y Dios se complacía de su sacrificio, pero su sangre, cuando él murió, dice la palabra del Señor que clamó venganza. Hay otra sangre, que es la sangre de Zacarías, cuando se encuentra allí en aquel lugar, entre aquellos muros. Dice que cuando lo asesinan y derrama su sangre, no clama venganza, pero clama justicia. La justicia y la venganza son dos cosas muy diferentes. Si nosotros miramos la justicia, cuando la sangre de este hombre clamó justicia, es porque él se veía muy recto, muy correcto. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, como a mí me han asesinado así,
quiero que mi sangre, o sea, haya justicia. De su sangre clamó justicia, como diciendo, tiene que haber justicia por lo que han hecho con él. Y la justicia, estamos hablando de términos legales. Pero la venganza no. La venganza no busca términos legales. La venganza va en contra de lo legal. Porque si vamos a la justicia normal de hoy, no está permitido venganza. O sea, que haya una venganza, perdón. Pero sí está permitido que la justicia te condene y dicte una sentencia para ti. Pero una persona, tú no puedes hacer una venganza. De hecho, aunque tuvieras toda la razón del mundo, si hicieras venganza por algo que te han hecho, la justicia te condenaría. A lo mejor humanamente y por orgullo, por dolor, a lo mejor dirías, es correcto que yo clame y haga una venganza por lo que a mí me han hecho. Pero la justicia te condenaría. Y yo te digo algo. Si la justicia humana te podría castigar, te pregunto yo, ¿por qué aún en lo divino, por qué quieres clamar venganza por lo que te han hecho? Como cristiano debes de olvidar esa palabra. El cristiano no busca venganza. El cristiano busca perdón. No te puedes vengar, porque mientras tengas en tu corazón el deseo de vengarte, no vas a descansar ni tampoco vas a dormir. Porque está tu corazón lleno de odio y de resentimientos. Y mientras tu corazón esté lleno de odios y de resentimientos, no podrás descansar, no serás feliz. Porque quieres venganza. A lo mejor tienes razón por lo que te han hecho. Te han hecho daño, te han herido, te han ofendido, te han hecho algo que es una barbaridad. Y tú dirías, podrías buscar dos maneras. Podrías decir, quiero justicia. Pero también podrías decir, quiero venganza. Porque no me conformo con la justicia. Porque hay quien no se conforma solamente con que se haya habido justicia sobre quien haya cometido un delito, sino que quieren decapitarlo, quieren la muerte, quieren que desaparezca incluso de este lugar. Hay a veces que nos encontramos en la iglesia con gente que comete a lo mejor alguna adversidad fuerte, un pecado grave, pero sin embargo es condenado por el pecado, es castigado por lo que ha hecho. Pero a veces, aun siendo castigado, hay gente en este lugar que no solamente queremos la justicia que ha caído, y ha caído justicia sobre esta persona, sino que también queremos venganza, queremos desterrarlo de la iglesia, queremos que desaparezca del pueblo. Pero Dios no te ha llamado a tener venganza, sino a tener misericordia, a tener compasión y a usar el perdón que Dios ha puesto en tu vida. Te pregunto algo. ¿Acaso Dios ha hecho venganza contigo? A veces nos fijamos mucho en el pecado grande y desatendemos los pecados pequeños. Podríamos poner hoy un número o una cantidad a los pecados. Y podríamos nombrar hoy pecados en este lugar que le pondríamos un precio muy alto. Quizás tú, si no lo has cometido, ni nadie de tu casa, le pondrías un precio muy alto. Porque tú no lo has cometido, ni tampoco se ha cometido en tu casa. Pero si entrásemos a tu casa y empezáramos a mirar los pecados pequeños, seguro que suman más que el pecado grande. ¿Qué precio le podríamos poner a un pecado grande? ¿Qué precio le podríamos poner? De 0 a 20, ¿qué le podríamos poner? ¿20? Recuerdo una ocasión que me llamó mi hermana y me dijo, 20, que me va muy mal la lavadora. Pues ya saben que los pastores lo arreglamos todo. Y me llamó mi hermana. Y cuando fui a arreglarle la lavadora, empecé a mirar, a desmontar, y digo, está todo bien. Y desmonté, abajo del todo se abre una tapa y hay un tapón.
y abrí el filtro. Y cuando saqué el filtro, no veas cuántas monedas de euro había en ese lugar. Empecé a sacar las monedas de euro, de 50 céntimos, de 20 céntimos. ¿Sabes cuánto había ahí? ¿Sabes cuánto había? Lo menos había 6 o 7 euros. Que de hecho me los quedé, no se los di para ella. Dije, yo lo he limpiado, yo me lo quedo. ¿Cuánto tenemos en la lavadora? 6 o 7 euros. ¿Quién no ha mirado en el sofá cuando has ido y te has sentado? ¿No se te ha caído nunca ninguna moneda, Jonathan? Yo he llegado a coger del sofá, hacer así, meter la mano, ay, 1 euro, otro euro. Y en el coche, si ustedes van al coche de mi hijo el mayor, no puede ser porque se le cae todo el dinero debajo del asiento. Hace unos días me dejó el coche porque el otro lo teníamos que no podíamos andar con él, y cogí el coche de él y no, se lo estuve limpiando porque él no lo limpia. Empecé a limpiar el coche y saqué, espérense, para saberlo fijo lo que saqué 3, 4, saqué 4,90 euros del coche. ¿Cuánto tenemos ya? 7 y 3, 10 y 1,90, 11,90. Hemos puesto el pecado mayor, hemos puesto que era de 20 euros, pero ya tenemos 11,90. En casa, muchas veces vas a tu cuarto y debajo de tu cama, a veces has ido a coger los zapatos y había alguna monedilla también por allí, ¿o no? Vamos a entrar más de lleno. Nos fijamos tanto en el pecado grande, porque es una aberración grande, es un pecado que salta mucho, que es pecado, que no podemos taparlo. Pero el que yo no me hable con mi vecino, no lo cuento como pecado grande, pero es un pecado grande. Porque el negarle el habla, le podemos poner por lo menos como mínimo 5 euros. Al pecado de que no te hablas. 5 euros. Podemos poner otros 5 euros, lo voy a poner como pecado, que por tu mala conducta en tu casa no te reciben. Porque hay a veces que solo sabemos fingir en la iglesia cuando me ve la gente, pero en casa no me reciben por mi mal vocabulario, porque no soy espiritual, porque no tengo conducta cristiana. Porque hay con mucha gente que no me hablo. Cometo a veces muchas infracciones que nadie me ve, pero que Dios me está viendo. Por eso hay un texto en la palabra de Dios que dice: cuidado con las torras pequeñas que se comen las raíces. A veces miramos los pecados grandes y queremos venganza, pero queremos venganza para los demás. Pero sin embargo, cuando el pecado está en mi casa, no quiero venganza, no, quiero misericordia, quiero perdón. Pues así como quieres para tu casa perdón y misericordia, cuando veas que alguien cae, cuando veas que alguien peca, pide lo mismo, pide misericordia y también pide perdón. No seas tan egoísta. Por eso encontramos 2 tipos de sangre ya: venganza y justicia. Pero hay una sangre que no clamó venganza ni tampoco justicia. Una sangre que habla mejor que la de Abel. Una sangre que habla mejor que la de Zacarías. Una sangre que perfectamente podía haber clamado justicia. Una sangre que perfectamente podría haber dicho venganza. Pero sin embargo, esta sangre, cuando es vertida en la cruz del Calvario, salta una frase poderosa que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, cuando esta sangre fue vertida en la cruz del Calvario, tiene unos beneficios, y tiene unos beneficios poderosos, porque su sangre, la de usted y la mía, ensucian, manchan,
Porque ¿quién no se ha manchado cuando te has cortado trabajando y te has manchado la camisa o el pantalón? Porque tu sangre ensucia, tu sangre mancha. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, ahí tenemos el primer efecto de la sangre. Es decir, la sangre de Jesucristo limpia. Y cuando estoy hablando que limpia, no hace excepción de personas. Cuando dice que limpia, limpia al grande y al pequeño, al feo, al guapo, al rico, al pobre. La sangre de Jesucristo limpia a aquel que ha venido arrepentido. Por esto para ella, para esta sangre, no hay misión imposible. Para la sangre de Jesucristo, todo es posible. Dale un aplauso a la sangre de Jesús. Diga usted conmigo, la sangre de Jesucristo limpia. Qué bien, díselo al que tienes al lado. Dile, no lo olvides, la sangre de Jesús limpia. Y hay algo, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1 versículo 20, reconciliando y haciendo la paz por medio de la sangre. Es decir, que la sangre de Jesucristo tiene otro poder. Y el otro poder que tiene es que nos reconcilia. ¿Con quién? Con Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo éramos enemigos de Él. ¿Por qué? Por culpa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero sin embargo, la sangre de Jesucristo ha creado amistad entre nosotros y Dios. Es la sangre la que ha creado la amistad. Ha unido los dos, el cielo y la tierra. Ha hecho Él amistad. Lo que era imposible con los animales, lo que era imposible con los profetas. Pero sin embargo, la sangre poderosa de Jesucristo ha hecho posible de que haya un vínculo, una relación entre el cielo y la tierra. Será poderosa la sangre que ha creado una amistad entre lo invisible y lo visible de Dios. ¡Ay, qué bien! ¿Cuántos dicen aleluya? El poder de la sangre te reconcilia con Dios. Y te pregunto yo, si te reconcilia con Dios, ¿por qué no te reconcilias con aquel que no te hablas? ¿Por qué? ¿Por qué no te reconcilias con la persona que no te hablas? Hay familias rotas. Sí, padres, hijos, matrimonios, hermanos. Ya no voy a hablar de los vecinos, que también tienes que estar bien con ellos. Pero está roto tu casa. Y tienes que volver a unirte con ellos. ¿Saben lo que dije yo en una ocasión? Dije, Moisés, si me llevo mal con mi vecino del mercado, no pasa nada. Aguanto ese día y se acabó. Me aguanto la mañana, procuro no hacerle mucho caso para que no se enfade conmigo y ya está. Si me llevo mal y no hay una buena relación en la tienda donde yo voy a comprar, lo tengo fácil, cambio de tienda y ya está. Pero como tu casa no haya paz, vete donde quieras a comprar, no hay descanso en tu persona. Vete al mercado que quieras, no hay descanso en tu persona. Puedes tener el mejor puesto de trabajo. Cuando te vayas al puesto de tu trabajo, vas a tener la mente en tu casa turbada. ¿Sabes por qué? Porque no tienes descanso donde vas a descansar. Y como no tienes descanso ahí, cuando te vayas a tu trabajo, tampoco vas a tener descanso, porque tu casa está rota. Y como está rota y no hay esta reconciliación, por eso te sientes así. Pero quiera Dios hoy que toque tu corazón, para que rompas y apartes el orgullo y seas tú aquel, como dije el otro día, que pongas de tu parte, reúnas a tu casa, que no seas tan así. Pide perdón a tu casa, aunque tú te creas que tienes toda la razón. Hay un pasaje en la Biblia que dice así: si vas a llevar la ofrenda, presten atención a esto. Si vas a llevar la ofrenda y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado.
vete donde tu hermano y pídele perdón. Qué fácil es que a mí usted me haga algo, que yo le haga algo a usted, perdón, y yo diga, perdóname por lo que he hecho. Sería lo más correcto, ¿no? Pero es que es usted quien tiene algo en contra mía y tengo que ir yo a decirle a usted perdón. ¿Sabes quién entiende esto y lo va a hacer? El que es espiritual. El carnal nunca lo va a hacer. No lo esperes que lo haga, porque no lo va a hacer. Es para él misión imposible, porque es carnal. Hasta que no sea espiritual, nunca va a doblegar su voluntad. Y mientras no doblegue su voluntad, nunca va a entender lo que es la esencia del perdón. El poder de perdón, como decía el otro día el hermano. Es decir, cuando tú entiendes esto y hay alguien que tiene algo en contra tuya, lo primero que vas es a romper esta enemistad, porque tú no tienes nada en tu corazón. Hay a veces que lo arreglamos diciendo, bueno, ¿qué ser? Déjalo. Que no es así, que tienes que ir a romper esta muralla que se ha levantado entre tú y esta persona. Por eso a veces nos encontramos con esta muralla dentro de las iglesias. Hay gente aquí en este lugar, yo no lo sé, porque no conozco a nadie, pero Dios sabe que es verdad. Por eso me lo pone Dios en el corazón. Hay gente que es capaz de levantarse a tomar la Santa Cena, y hay con gente que apenas te saluda y no quieres ni hablar con ellos. Pues te digo algo, te levantas en pecado, la tomas en pecado, y ten cuidado, no te venga un juicio de parte de Dios por tomar la Santa Cena indignamente. Por eso hoy quiero aconsejarte, antes de venir a este lugar, ponte a cuentas con la persona que te tienes que poner. Aplaude fuerte para Dios. Nos reconcilia, reconciliados, haciendo la paz mediante la sangre. Hay otro poder de la sangre. Dice Hebreos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por su sangre. Nosotros no sabemos lo que es el lugar santísimo, pero el autor de los Hebreos sabe por qué lo está escribiendo. ¿Saben ustedes que en el templo estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, estaban los atrios? Pero a muchos sitios de allí había gente que podía estar, incluso hasta el lugar santo. Pero el lugar santísimo no podía entrar cualquiera. Solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Y durante todo el año el sacerdote se tenía que estar conservando y cuidando. Porque yo pensaba que cuando el sacerdote entraba a ese lugar, yo pensaba que le decían, por ejemplo, como yo les puedo decir a los predicadores, tío Emilio, prepárese para mañana que predica. Entonces, claro, se prepara y predica. Tío Miguel, prepárese. Tío Pepe, prepárese. Y se van preparando. Aquí no. En tiempos de Jesús habría aproximadamente más de 1500 sacerdotes. Y todos estaban allí ausentes de cuando les podía tocar. Y llegaban, estaban allí, lo echaban a suerte y decían, te toca entrar. Y cuando él entraba, lo primero que hacía es, se bañaba, se ponía ropa interior nueva y la ropa exterior nueva. Y salían, y entraban y llegaban al lugar santo. Y en el lugar santo le ponían una cuerda en la cintura, ponían sus vestiduras y ponían unas campanillas alrededor de la vestidura. Atravesaba la cortina y los que estaban fuera se quedaban con la cuerda aguantando. Y entraba aquel sacerdote, y ahora estaba la duda de los que estaban aguantando, diciendo, si el sacerdote ha sido puro y se ha conservado, no pasa nada. Pero si no, cuando entrara al lugar santísimo, automáticamente moría. Y tenían que sacarlo con la cuerda. Con la cuerda lo tenían que sacar, porque había muerto en aquel lugar, porque no podía estar. Pero si el sacerdote se había mantenido limpio, puro, no solamente delante del pueblo, que no era lo importante el pueblo, lo importante era mantenerse limpio delante de él. Por eso cuando entraba a aquel lugar, los que estaban fuera estaban escuchando a ver qué ocurre. Pero sin embargo, cuando empezaban a escuchar cómo sonaban las campanillas,
cómo sonaban las campanillas. ¿Y saben lo que estaba diciendo eso? Este hombre ha vivido en santidad de verdad. Este hombre ha vivido en pureza. Este hombre no ha engañado. Este hombre no ha fingido. Por eso podía estar dentro y ministrar las cosas santas de Dios. Y sonaban las campanillas. Pero hoy necesitamos en la iglesia que también usted suene igual. Que suene a que no lleva una doble vida, sino que suena usted a santidad. Que habla usted a santidad, que viste en santidad, que camina en santidad. Y no es una santidad fingida, porque no te sirve de nada fingir que vives en santidad delante mía. ¿Para qué? Si sonaran las trompetas, hoy estás fingiendo, hoy te quedarías aquí. O quizás se parara tu corazón hoy, a lo mejor en vez del cielo te vas al infierno. No te sirve de nada fingir. Lo que tienes que hacer es vivir en santidad realidad. La santidad progresiva, que te santificas hoy, te santificas mañana, te santificas pasado, te apartas, te consagras, te dedicas y no te importa la gente, sino te importa aquel que te ve toda hora y en todo momento, aquel que te avala, aquel que te bendice, aquel que te respalda. Y cuando entras a un lugar y ocupas un cargo, no mueres en el cargo, ni hace falta que te saquen a la fuerza, porque te mantienes con vida en el cargo que estás, porque es Dios quien te está bendiciendo. Y sonaban. ¿Te has dado cuenta, Juan? Que quizás se ha levantado alguien y ha orado y has dicho tú, ay, qué alegría. Si transmite a Dios. O una hermana que han dicho, ay, qué bien me hace esta hermanica. Sabe a Dios. ¿Saben por qué? Porque vive en santidad. Porque aun con problemas, con dificultades, no se doblega ante nadie, solo se doblega ante Dios. Y tenemos que entender algo. Hay quien piensa que porque la primera vez Dios nos puso santidad, ya estoy terminado. No, esa es la santidad posicional, la primera que recibimos, la posicional. Quiere decir apartado, la primera que Dios nos aparta. Pero después está la santidad progresiva, que ayer me santifiqué, y no es que me sirva para hoy. Lo de ayer fue para ayer, pero hoy tengo que volver a santificarme, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso necesitamos sonar, que suenen las campanillas de que estás viviendo una realidad. Que no suene como los leprosos, porque los leprosos también tenían un sonido al lado del camino, y mientras iban caminando sonaban aquellas campanillas y decían, ¡leproso viene! Hay a veces que no hace falta hablar. ¿No te has dado cuenta cuando alguien ha estado en la iglesia y se ha apartado y has dicho, le ha cambiado hasta el rostro? No hace falta que hable, no hace falta que diga nada, le ha cambiado el rostro, se le ha oscurecido, no sé qué pasa, incluso su hablar es diferente. ¿Saben por qué? Porque suena leproso. ¿Saben de qué habla la lepra? Está hablando del pecado. Cuando alguien ya cae en las garras del pecado, entonces dejas de vivir en santidad y ya no tienes el mismo sonido que cuando vivías en santidad. Ahora que eres un leproso o una leprosa, pero no importa que seas leproso o leprosa, si estás en este lugar, estás en el mejor sitio. Por eso he dicho al principio que la sangre de Jesucristo puede limpiar tus pecados. Dice que por medio de la sangre te puedes sentir perdonado. Hay quien ha pecado, Dios lo ha perdonado y él no se siente perdonado. Pero no es porque Dios no lo haya perdonado. No, es por él mismo, porque aún su conciencia le sigue golpeando. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Si te has arrepentido de verdad, no te golpes más. Si Dios te ha perdonado, la gente que diga lo que quiera. Vale más lo que diga Dios que lo que diga la gente. Y si Dios dice que te ha perdonado, la gente que diga lo que le da la gana. Hay otro texto en Hebreos que dice, ya vamos terminando, dice que la sangre de Jesucristo nos mantiene dentro del nuevo pacto. Hay un pasaje en la Biblia, en tiempos de Moisés,
que le dice Jehová Dios a Moisés: Moisés, sube aquí al monte, coge una jezbaína y sube aquí. Y Moisés coge una jezbaína, un cántaro, un tipo de cántaro, y sube arriba. Dime, Jehová, prepara un altar, vamos a hacer un pacto. Estoy dispuesto. Dice: mira, haz el sacrificio y pon la sangre lleno de la jezbaína. Llena la jezbaína de sangre y echa la sangre en la jezbaína. Y después de echar la sangre en la jezbaína, en el cántaro, le dice: mira, antes de echarla ahí, vamos a hacer un pacto. Yo, dile al pueblo que los voy a cuidar, que los voy a proteger, que los voy a mantener, que los voy a defender y que voy a estar con ellos siempre, que ellos van a ser mi pueblo. Y para que veas que yo voy a cumplir el pacto, echa la mitad de la sangre aquí. Y llegó Moisés y virtió la mitad de la sangre en el altar. Dice: la otra mitad, la mitad de la sangre, déjala ahí. Baja al pueblo. Pero diles una cosa, que para que yo haga eso, diles que me tienen que servir, que me tienen que obedecer, que me tienen que seguir, que me tienen que adorar y que tienen que estar siempre donde yo les diga, donde yo les mande. Y si ellos lo aceptan, entonces coge la mitad de la sangre con hisopo y salpica, rocía al pueblo. Y dice que el pueblo aceptó y roció al pueblo con la sangre. Póngase en pie conmigo. Vamos a acomodar la luz esta, solamente 2 minutos.